Sean todos ustedes bienvenidos al Museo Nacional de Antropología, casa de nuestras raíces más profundas, que, como lo dijera el presidente Adolfo López Mateos al abrir estas salas hace 50 años, el pueblo mexicano levanta en honor de las admirables culturas que florecieron durante la era precolombina, homenaje al México indígena, en cuyo ejemplo reconoce características de su originalidad nacional. El museo cumple medio siglo de ofrecer, con nuestras raíces milenarias, el ejemplo vivo de la continuidad cultural de México. Me refiero a la enorme riqueza y belleza de nuestro pasado y al mismo tiempo a la cultura indígena viva, el mestizaje que en siglos ha conformado la asombrosa sensibilidad de nuestros pueblos. Los orígenes del museo se encuentran en la tradición museográfica mexicana. A partir de 1775, con la colección de Lorenzo Boturini, depositada en la Real y Pontificia Universidad de México, con la creación en 1825 del Museo Nacional por decreto del presidente Guadalupe Victoria, con la decisión de Maximiliano de trasladarlo en 1865 al edificio de la Calle de Moneda, con la reorganización de los acervos que realizó el gobierno de Díaz para la celebración del centenario en 1910, con el traslado en 1940 del acervo histórico al Castillo de Chapultepec. La construcción de este gran museo respondía así a una imperante necesidad nacional: darle sede a nuestro pasado milenario y con esto reconocer en la diversidad que nos hace únicos la definición múltiple de lo que somos. El viejo anhelo de rescatar las raíces para mirarse en ellas se concretaba medio siglo después en el corazón del bosque de Chapultepec, donde hoy nos damos cita para recordar juntos y para ofrecer con la gran exposición de Códices de México un hito más en la historia de la cultura y como un hecho irrepetible, seguramente en muchos años que suceda en este museo, pero que represente su aniversario, donde se presentan cerca de 45 códices de la época precolombina, otros del siglo XVI y dos más del siglo XVII, que dan la primera lectura de los mexicanos, cómo somos, cómo nos vimos y cómo nos veían los españoles. En esta exposición podremos decir, como le decía Alba Izlizóchitl, aquí comienza la crónica y antigüedad de los mexicanos. Para este aniversario, entre muchas otras acciones, Manuel Felgueres culminó con una obra escultórica, Tzompantli, monumental celosía exterior que a partir de hoy rodea el museo. Este año se realizarán programas académicos y artísticos y se organizarán mesas redondas para reconocer la labor de aquellas personalidades que idearon y realizaron este museo. Desde el año pasado y durante este 2014 se han hecho mejoras y restauraciones y se continuará con esta tarea. El proyecto de poner a la cultura como una política de Estado que mantiene y fortalece el Gobierno de la República y que entonces fue planteada por el presidente López Mateos, tuvo en Jaime Torres Bodet, su secretario de Educación Pública, un aliado imprescindible. Así el museo fue diseñado y dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con la colaboración de sus colegas Rafael Mijares y Jorge Campuzano. Por eso esta celebración lo es también para todas aquellas personas que estuvieron en el origen del proyecto y para aquellas otras que forman parte del equipo que custodia día a día el patrimonio de todos. Por estas razones, los reconocimientos que esta noche se entregan son de manera extensiva y simbólica el agradecimiento a quienes dieron su trabajo y talento a esta institución. Aquí está nuestro pasado milenario. El Museo Nacional de Antropología es la sólida simbiosis que existe entre las piezas que se exhiben y el edificio que las resguarda. Digno continente del contenido que atesora y que expone a la admiración de propios y extraños. Están aquí muchos acontecimientos que han escrito nuestra historia cultural. Las grandes muestras, los millones de visitantes al año, el asombro de los niños y jóvenes que se acercan por primera vez a sus raíces,
las imágenes del traslado del Tlaloc por la ciudad, el encuentro con otras culturas milenarias del mundo. Está la grandiosidad de las pequeñas obras maestras que dialoga con la magnificencia de los espacios. Está aquí una clara definición de la patria, un acercamiento a la construcción de siglos que hicieron los pueblos originarios y que le puso piedra fundacional a nuestra cultura. Muchas felicidades a la comunidad que conmemora estos 50 años, a los de casa y a los que se han sumado desde diversas instituciones, organizaciones y patronatos. Es una fecha ineludible de los 75 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Cultura de México, horizonte de pueblos y civilizaciones. Octavio Paz afirmaba que cada escultura y cada pintura, cada poema y cada canción es una forma animada por la voluntad de resistir al tiempo y sus erosiones. El Museo Nacional de Antropología cumple hoy 50 años de representar fielmente esa voluntad. Muchas gracias. En 1962 se celebró en esta ciudad el 32º Congreso Internacional de Americanistas. Ese congreso reuní, porque siguen haciéndose congresos cada 2 años, a antropólogos e historiadores que se interesan por investigar en las culturas de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, como hoy los llamamos. En la sesión de clausura se presentaron varios proyectos de resolución. Uno de ellos fue exponer ante el presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, la idea de construir un nuevo recinto para albergar en él al Museo Nacional de Antropología. Ya el licenciado Tobar de Terresa habló acerca de la sucesión de museos que hubo en esta ciudad. Fuimos varios, el doctor Eusebio Dávalos Hurtados, que era director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Ignacio Bernal, muy distinguido arqueólogo, que luego fue director de este museo y también del instituto, don Alfonso Caso, figura señera de la arqueología y de la antropología mexicanas. El doctor Dávalos era director, lo dije, y el doctor Bernal era presidente de ese congreso, su servidor era secretario del congreso. Fuimos a ver al presidente López Mateos, que nos recibió con la afabilidad que le era característica. Y le pusimos a lo que íbamos y nos contestó: sí, acordaré que se edifique ese nuevo recinto, pero con una condición, que se haga en 2 años para que yo pueda inaugurarlo durante mi periodo presidencial. Y así fue. Se invitó al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez para que él diseñara y coordinara la edificación de este museo. Creo que huelga decir que el arquitecto Ramírez Vázquez ha sido figura señera en la arquitectura mexicana. Es una persona de fama mundial. Se crearon comisiones de diversos grupos, arqueólogos, etnólogos, para que fueran en colaboración con los arquitectos planeando la construcción. Diré que al maestro Alfredo Barrera Vázquez, y a quien está hablando, nos correspondió seleccionar textos, a él mayas y a mí náhuatl, para que los tradujéramos y los pusieran cincelados en las paredes de este museo. Y así se inauguró en 1964 con gran solemnidad, con la plana mayor, con el que ya se mencionó al licenciado Torres Bodet, gran humanista. También estuvo el licenciado Agustín Yáñez y, en fin, no puedo enumerar a todos. ¿Qué ha sido este museo? Brevemente hago una reflexión. En él se alberga, se custodia y se muestra la riqueza enorme
de la cultura mesoamericana y de las culturas del norte de México. Somos una cultura originaria, una cultura que se desarrolló por sí misma, una de las pocas culturas originarias que ha creado la humanidad a lo largo de los milenios. Eso le confiere una significación enorme. ¿Qué hizo el hombre en aislamiento en el Nuevo Mundo? ¿Qué hizo alejado de las grandes civilizaciones del antiguo mundo, Egipto, Mesopotamia, China, etcétera? Entonces, por eso interesa tanto la cultura indígena de México en todo el mundo. Creo que eso es una primera razón. El significado de este museo es que aquí está el mayor conjunto de obras que a la vez hoy vemos como creaciones artísticas, esculturas, pinturas, piezas maravillosas de cerámica, en fin, este tesoro. Hemos visto también los códices que alberga la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia instalada en este mismo recinto. Una segunda significación. En el segundo piso del museo, como ustedes saben, hay exhibición de la presencia indígena actual. Yo siempre he pensado que es un tema difícil, porque a mí no me gustaría, ni creo que a ustedes, que nos convirtiéramos en objeto de museo. ¿Les gustaría a ustedes que su señora, sus abuelitas aparecieran allí en una vitrina? Como que no, ¿verdad? A mí por lo menos no. Entonces, ¿qué se va a exhibir? ¿Vamos a exhibir la miseria, el aislamiento en que han vivido? Es difícil, es difícil. A mí me parece que, aunque ya se ha ido avanzando mucho en la presentación, digamos, etnográfica de los pueblos actuales, se puede enfatizar su creatividad. Por ejemplo, dar un solo ejemplo. Los amuzgos de Oaxaca, que es un grupo pequeño, tienen una vestimenta de mujer bellísima, unos tejidos maravillosos. Mostrar eso, la creatividad, mostrar a los indígenas como maestros que nos hablan de su cultura. Entonces ya no son objetos de museo, sino copartícipes de la herencia indígena de México. Un tercer significado del museo es que aquí hay una pinacoteca, que a veces nos saltamos, pero desde la entrada está el magnífico cuadro de Rufino Tamayo con la luna, el jaguar. Es maravilloso. Hay aquí un tesoro, son unos 200 cuadros que acompañan a las diversas salas. El maestro Felgueres, que está aquí, acaba de realizar esta obra que se ha mencionado. Pero aquí hay cuadros de Leonora Carrington, de Pablo Higgins, de Carlos Mérida, de Rina Lasso. Bueno, no puedo enumerar de cuántos hay. Es otro tesoro. Y finalmente, este recinto vibra con México. No es meramente académico el interés que tiene, es un interés vital. Ya lo decía el licenciado Tobar de Teresa, que viene a ser la presentación plástica viviente, real, no inventada, de las raíces más hondas en el ser de México. Los mexicanos tenemos esa herencia. Yo siempre en mis clases en la UNAM les digo a los estudiantes, los mexicanos no somos cualquier gato de la historia. Descendemos de la gran civilización mesoamericana y de la gran civilización mediterránea. La civilización mediterránea que arranca con Egipto, que sigue con Grecia, con Roma y que nos llega también en su versión española. Esa es la raíz de México. Y qué bueno, recuerdo yo que también Ignacio Bernal se preocupó porque se realizara la presencia también de la otra raíz, el Museo del Virreinato en Tepoztlán. Partiendo de esa idea de que es una realidad viviente, nada tiene de extraño que aquí se celebren conferencias, ciclos de conferencias, exposiciones de arte egipcio, de arte chino, de arte hebreo, de arte griego, que suelen atraer a miles y miles de visitantes. Y además aquí han tenido lugar actos que han sido, yo creo, trascendentales en la vida de México.
Varios de los presidentes de la República se han reunido aquí con colaboradores o con otros visitantes extranjeros para discutir temas vitales. Los ciclos de conferencias son constantes. Voy a recordar 2 episodios que creo que significan algo en la vida de México. Uno es cuando se descubrió el Templo Mayor de Tenochtitlan, allá por 1970 y tantos. En esa ocasión, el arqueólogo que seguramente está aquí, Eduardo Matos Moctezuma, y yo, dimos un ciclo de conferencias aquí, en este museo. Y aquí en el vestíbulo y en la sala Torres Bodet se llenó como ahora casi. Y venía más gente y quería conocer qué se descubría en los hallazgos del Templo Mayor. Y fue tal la multitud que tuvimos que suplicar que la fuerza pública ya impidiera la entrada. Menos mal que esta vez la fuerza pública no nos impidió llegar. Al revés, nos favoreció. Ese fue un acto muy significativo que pone de manifiesto el interés por conocer nuestras raíces. El otro momento fue en 1985, cuando el terrible terremoto que destruyó cientos de edificios y que provocó la muerte de varios miles de mexicanos y mexicanas. Hubo una reunión aquí, en este lugar, nada más que el presidium estaba acá y la gente allá. Y en esa reunión hablaron muchas personas y también se recordó una profecía que, como quien dice, devolvió el alma a los que estaban allí. Todos estaban apesadumbrados, tristes, terribles. ¿En qué ha parado nuestra ciudad? ¿Qué va a desaparecer? ¿Es su destino? Y entonces se dio lectura a la profecía que el cronista Chimalpain conservó. La voy a recordar en náhuatl porque a mí por lo menos en aquel momento me conmovió. Dice así en náhuatl: en quesquis manis semanáhuatl, al tlamis, al polihuis, initenyo, initauca, in Mexico Tenochtitlan. En tanto que dure el mundo, no se acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Mucha gente enjugó las lágrimas. En resumen, y con esto termino, este museo es como el templo de la mexicanidad, la raíz de la mexicanidad. Por eso que vengan miles y miles de niños, millones de visitantes mexicanos y extranjeros. Yo pido al señor licenciado Choifet que conceda a este museo, a través de su directora, nuestra querida amiga María Teresa Franco, el apoyo necesario para que pueda seguir realizando con éxito sus funciones. Muchas gracias por su atención. Querida Avesita y distinguidos galardonados, don Miguel León Portilla, señor presidente del CONACULTA, señora directora general del INAH, señor director del Museo Nacional de Antropología, señora directora del Instituto Politécnico Nacional, señoras y señores. El presidente Enrique Peña Nieto envía a todos ustedes su cordial saludo y se une a la conmemoración cincuentenaria de este majestuoso museo. No pudo estar con nosotros por la responsabilidad que asume de acompañar a nuestros compatriotas lastimados por implacables fenómenos meteorológicos, supervisando las acciones necesarias para mitigar lo más pronto posible los daños. La penosa circunstancia de nuestros hermanos damnificados no impide recordar estos primeros 50 años del Museo Nacional de Antropología. Hablar de museos es hablar de cultura, de saberes asimilados, de creencias y de liturgias, de hábitos y de formas de vida.
La creación de los museos, sucesores de los gabinetes de curiosidades, restringidos a solo unos cuantos, no fue ajena al surgimiento de la época moderna y a la ampliación de la democracia y de la educación. Los museos muestran una definición moderna del arte y la cultura extensible a toda la vida, debida a Baudelaire, en la que conviven la parte eterna e inmutable y la circunstancia, lo relativo, lo efímero. La dialéctica de la continuidad y del cambio siempre estará presente en la historia. Lo que se modifica es el ritmo. Si en el pasado la innovación se abría paso con grandes dificultades, ahora el cambio nos desborda. Pareciera, como lo escribió Marx, que todo lo sólido se desvanece en el aire. Ocurrió también dentro de esta dialéctica que algunas mentes del siglo XIX comprendieron la importancia de preservar el patrimonio cultural del hombre frente a las ideas positivistas que, bajo la noción del progreso, en muchos casos demolieron sin necesidad los vestigios del pasado. La apertura de los gabinetes de las curiosidades, de las colecciones artísticas y la ampliación de las escuelas y las bibliotecas a públicos cada vez mayores corrieron parejas a la ampliación de la democracia. Toda cultura, como cultivo que es, requiere de una instrucción que infunda valores y actitudes, que normen comportamientos individuales y de grupo, y los museos ofrecen una cultura que narra nuestras raíces, nuestra identidad y paralelamente nos educan para vivir. Hoy el tema de los museos, de los medios de comunicación y del Internet han planteado interminables discusiones y controversias. Al margen de ellas, hay que considerar como desatino el oponerlos o prescindir de alguno de ellos. Es más prudente buscar complementariedades. Los nuevos medios de comunicación han hecho posible el Museo Imaginario ideado por André Malraux, un museo sin paredes que da acceso a todas las culturas, sin límites de tiempo o de espacio. Este acceso permite identificar la condición humana, las angustias e inquietudes comunes, las respuestas del hombre a las interrogantes de su tiempo. Todo es posible en este museo que, más que imaginario, es virtual, que permite a la vez distinguir unas culturas de otras, volver a todas y reconocer y apreciar como mexicanos la originalidad de nuestras aportaciones. A Pedro Ramírez Vázquez se le encomendó acrisolar el genio de profesionales como Jorge Campuzano y Rafael Mijares, como idea de concebir el proyecto arquitectónico. A Francisco Alonso, a Félix Colinas y a Óscar de Buen se le encomendó la tarea de ingeniería. Poco más de siglo y medio, el presidente Adolfo López Mateos, luego del renacimiento de la Piedra del Sol, creó este museo y reunió a un equipo excepcional encabezado por el arquitecto Ignacio Marquina con la tarea de definir los conceptos rectores del nuevo museo. Muchos fueron los mexicanos que participaron aquí, en este espacio: Ignacio Bernal, Beatriz Bránit, Beatriz Barba, Francisco González Rull, Eduardo Parillón, Román Piña Chan, Alberto Ruz y Alfonso Caso contribuyeron con sus conocimientos sobre antropología. Luis Abeleira, Fernando Cámara, Santiago Genovés, José Luis Lorenzo y Javier Romero fueron los encargados del aspecto antropológico,
mientras que Alfonso Sota, Mario Vázquez, Constantino Lameiras e Iker Larrauri fueron los museógrafos. El entorno fue concebido no para abrumar, sino para asombrar. Una construcción inspirada en el señorío de nuestros pueblos, que ha sido declarada Patrimonio Artístico de la Nación y que reúne también el trabajo de Carlos Mérida, de Matías Geritz, de Pablo O'Higgins, de los hermanos José y Tomás Chávez Morado, de Jorge González Camarena, de Rina Lazo, de Arturo García Bustos, de Leonora Carrington, de Manuel Felgueres y de Rufino Tamayo, entre otros. Gracias a ellos y al talento y la dedicación de cientos de trabajadores anónimos, el museo es orgullo de la nación. Generaciones de mexicanos han accedido al pensamiento de nuestras culturas originarias a través de este proyecto que nació con la vocación de ser el mayor y más completo instrumento educativo de la patria. Hace medio siglo que este recinto cumple esa misión al hacer de la museografía un relato con la permanente convicción de inculcar en sus visitantes el entusiasmo por nuestra historia. Con más de 2 millones de visitantes anuales, el Museo Nacional de Antropología es el más destacado de su tipo en México y en Latinoamérica, al albergar exposiciones procedentes de otros recintos y fomentar la reciprocidad como puente de entendimiento con otras culturas. Comprometidos con una educación que va más allá de las aulas y de los libros, que no se reduce a un grupo específico, sino que se expande en una revelación colectiva, espacios como este abrazan el concepto de nuestra historia como origen de la identidad mexicana. Aquí se congregan las más grandes manifestaciones prehispánicas, pero también se preservan con esmero las culturas que aún perviven, convergen vivencias, sensibilidades y visiones, constituyendo un entorno en el que la equidad y la inclusión, más que conceptos, son experiencias. En este sentido, como el presidente Enrique Peña ha señalado, para construir una sociedad más justa resulta indispensable promover y difundir el arte y la cultura como recursos privilegiados para promover una educación de calidad. Al conservar y proteger a nuestra cultura se garantiza su continuidad, pero al estudiarla y divulgar su contenido, hacemos del patrimonio una vía más de comunicación y conocimiento, al tiempo que extendemos al mundo la presencia de México. Los aniversarios son evocación, pero también son renacimiento. Son oportunidad de reflexionar y sobre todo de agradecer. Arqueólogos, restauradores, arquitectos, museógrafos, docentes, bibliotecarios, historiadores, académicos y guías. Rindo homenaje a todos los que han sido y son trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialmente a su magnífica directora actual y a su digno director, al digno director de este museo, que han hecho posible que millones de mexicanos y visitantes del mundo se acerquen al rostro más enigmático de nuestro pasado. Como lo pidiera el maestro León Portilla, cuentan con todo el apoyo del gobierno federal. El día de hoy atestiguamos la grandeza de este proyecto pedagógico, memoria plástica que nos envuelve, nos custodia, nos ennoblece. Su labor es testimonial, pero sobre todo es didáctica, es maestra de generaciones. El Museo Nacional de Antropología es una conjunción de pasado y presente,
organismo vivo que se renueva a cada instante, porque la historia no es estática. Hoy, del genio de Jaime Torres Bodet, a quien el presidente López Mateos encomendó dar vida y cuerpo a este museo, rescato como epílogo de las palabras que he pronunciado una inmensa, bellísima frase. Este conjunto de piezas, escribió don Jaime, nos da la lección de que el hombre es hipótesis sin descanso, invención sin tregua, creación perenne y descubrimiento incesante de los enigmas que le propone su propia esfinge en la ondulación luminosa y sombría del universo. Muchas gracias.